este es el libro. El señor del fútbol mundial, Don Elías. Vamos a conversar de esta investigación, vamos a conversar de esta conclusión que sacan, vamos a conversar de esta linda historia de Elías Figueroa, sus anécdotas y por supuesto vamos a conversar de ellos, pues, de quienes nos acompañan hoy día, don Nelson Oces y Pablo Arteche. ¿Todo bien? Por favor, adelante. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Contentos? ¿Felices? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, súper bien. Segunda vez que estamos invitados acá, así que... ¿Segunda vez? Agradecido, Oye, totalmente. y la primera vez con el primer libro, ¿no? Sí, Ya son 5. claro. Sí, por el 2019 estuvimos acá contigo, Julio, cuando sacamos nuestro primer libro. Así que te ¿Cómo se agradecemos llama la ese primer invitación. libro que la gente... Se llama Historia de Chile en la Copa América. Fue el primer libro en mayo de 2019. Así Sí. que ahora, en una carrera meteórica como escritores, llevamos 5 libros publicados. Y nuevamente donde Yulay, así que... Oye, ya, y agradecido pasó, corazón. después pandemia, todo, siguieron escribiendo. Después de ese de la Copa América vino... Después vino Fútbol La Pasión Cuenta 1, donde también participó el relator de TNT Sport, Alejandro Lorca. Luego, Iniciativa de Pablo, que fue Chile 1920, que justamente el año 1920 se conmemoró el centenario del primer campeonato sudamericano que se realizó íntegramente en el Sporting Club de Viña del Mar. Así que también mucho sentido de pertenencia, Sí. porque nosotros somos de Valpo, él es de Playa Ancha. Recuperando la historia, qué Sí, hermoso. Yo soy San Roque, Eso, claro. como se cumplía el centenario, lamentablemente fue justo en pandemia, pero lo lanzamos, de todas maneras lo sacamos, así que fue un bonito regalo también para la ciudad de Viña del Mar, porque es una historia poco conocida de que en el Sporting Club se realizó la primera Copa América en Chile. Bueno, Así que- y seguramente alguien quedará vivo de ese momento, pero a lo mejor en la guagua, pero ya alguien que Sí. tuviera recuerdos hoy día, entonces recuperar la historia Claro. ahí. Sí, tremendo. pues es una historia viñamarina única y es poco conocida, así que 1920, el sudamericano. Es que yo creo que en general, si tuviera que como que describir un poco cuál es nuestro propósito o intención como jóvenes, entre comillas, escritores, es que nosotros con Pablo somos justicieros de la historia del fútbol chileno. Justamente en 2023 nosotros estamos cumpliendo 90 años del profesionalismo del fútbol chileno. Y muchas veces se piensa que el 2015, 2016 se inició el fútbol chileno con algún premio que fue obtener la Copa América, tangencialmente. Pero hubo décadas y décadas donde el fútbol chileno sí mereció tener una Copa Libertadores, por ejemplo, el 73, sí mereció haber tenido quizá una Copa América, que fue en 1967, y muchos comunicadores sociales, periodistas, yo creo que han cometido el error, relatores, y yo lo he conversado con ellos, y son mis amigos, son mis compañeros, por ejemplo, en TNT Sports, de que hablamos en aquel momento específico como de atrás años de perdedores, de frustraciones, pero muchas veces nosotros siempre fuimos buenos para la pelota y factores externos, como por ejemplo arbitrajes que favorecieron al Atlántico, a Uruguay, Argentina, Brasil, no obtuvimos esas Copas Américas, Copa Libertadores o clasificaciones a mundiales. Siempre fuimos buenos. sí, bueno, y también nosotros somos de Valparaíso, con Nelson. Entonces, también en Valparaíso comenzó el fútbol chileno. Entonces, nosotros también nos gusta rescatar esa historia. Bueno, está el Santiago Wanderers, ¿cierto?, que es el decano del fútbol. Pero los ingleses que llegaron a Valparaíso a través del puerto trajeron el fútbol a Chile. Entonces, los primeros clubes, las primeras competiciones, la primera Copa América, todo se hizo allá en Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, Claro, también para nosotros Ahí es está importante el rescatar esa historia. Bueno, y después del 1920, ¿qué libro vino? Fútbol La Pasión Cuenta 2, que Ahí fue está. la segunda saga de Fútbol La Pasión Cuenta 1 por el éxito que tuvo, o sea, la buena recepción de la gente. Entonces hicimos Fútbol La Pasión Cuenta 2. Y el último es el Aquí que lo tú tienes tengo. en tus manos, Julio César. Aquí está, pues, el señor del fútbol mundial, Don Elías, recuperando la historia de Elías Figueroa, una historia que es para una película, ¿no? Es que es la guinda de la torta, recuerdo, respecto a esa coherencia que hemos tenido en la escritura de libros con Pablo. Es como reivindicar personas que nosotros cuando chicos escuchábamos muchos mitos acerca de Elías Figueroa. De que Beckenbauer decía que era Elías Figueroa de Europa, de que Pelé decía que era el mejor extranjero en Brasil, de que Mario Lobo Zagalo quiso que se nacionalizara brasileño para que defendiera la camiseta brasileña en la mejor década de la historia de Brasil, que fue la década del 70. Y todos para nosotros eran mitos. Nunca fue como hacerle un libro al ídolo para homenajearlo como fan,
Simplemente nosotros quisimos hacer mediante el periodismo de investigación empíricamente, derribar estos mitos o confirmarlos. Y ahí confirmamos, por ejemplo, que don Elías Figueroa, cosa que ni siquiera amigos míos como Juan Cristóbal Guarelo, Danilo Díaz, yo le preguntaba datos desconocidos, detalles inéditos respecto a Elías Figueroa, de que él en 1974, 75, 76 no fue el mejor sudamericano como en algún momento fue Matías Fernández, como en otro momento, por ejemplo, fue Marcelo Salas, como en otro momento fue subganador Eduardo Vargas. En ese momento yo tenía la duda con Pablo Arteche de por qué no se entregaba el Balón de Oro a sudamericanos. El primer Balón de Oro que un sudamericano obtuvo fue Rivaldo en 1997. En 1999 fue Ronaldo Nazario da Lima. ¿Y por qué ningún sudamericano antes del 97 no obtuvo el Balón de Oro? Es porque se daba un premio de una mayor característica, mayor relevancia acá en Sudamérica, que era el mejor sudamericano jugando en el mundo. Nos dimos cuenta con Pablo Arteche de que Elías Figueroa en 1974, 75, 76 le ganó a jugadores sudamericanos jugando en la Fiorentina, en el Atlético de Madrid. O sea, si ese premio se entregara ahora, lo ganaría Lionel Messi, lo ganaría Neymar quizá en alguna ocasión, lo ganaría en otro instante quizá Luis Suárez. O sea, fue 3 veces consecutivamente por sobre Pelé, por sobre Jairzinho, por sobre Mario Alberto Kempes, por sobre Pasarela, el mejor sudamericano jugando en todo el orbe. O sea, ya con ese con Arteche humildemente hablando, datazo, ya ubicamos a don Elías Figueroa ya bajo ninguna discusión sentarse en otra mesa como el mejor jugador chileno de la historia. Bueno, la verdad es que ahí tenemos a Elías Figueroa con sus premios, pues. Estos son los premios como el mejor de América, pero obtuvo bastantes premios también en las ligas donde jugaba permanentemente, sí. ¿no? Bueno, efectivamente esa foto que apareció ahí son los balones de plata de la Liga Brasileña. Claro. Y él ganó balón de plata en la Liga Brasileña varios años y también balón de oro. Su último año que estuvo en Brasil fue balón de oro de Brasil. Él es considerado el mejor jugador extranjero que ha pasado por la Liga Brasileña en la historia. Cuando se hizo la selección de la década del 70 de Brasil, fue el único extranjero que se incluyó en ese equipo. Estamos hablando de la década del 70, de que estaba Pelé, que era el equipo campeón del mundo. Entonces, efectivamente, como dice Nelson, con esta investigación más profunda que hicimos a través del libro, de buscar los datos, de buscar la fuente, llegamos a la conclusión de que en realidad, si uno hace comparativamente lo que sucedía en esa época con lo que pasa ahora, efectivamente Elías no es solamente el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, sino que está dentro de los mejores sudamericanos y los mejores jugadores del mundo de toda la historia. Y bueno, no solo dicho por nosotros, hace poco hubo un periodista español del diario Marca que hizo la selección de Sudamérica y también lo incluyó junto con Pasarela como los mejores centrales. Entonces realmente cuando nosotros hemos ido a la fuente y a los que realmente han investigado, incluso también algunos que vivieron esa época, o sea, no hay duda de eso. Y como dices tú, su vida completa, no solamente su carrera futbolística, es como para hacer un documental o una gran película. Una película. ¿Cómo parte la historia de Elías Figueroa? Porque el mito dice que además estuvo súper enfermo cuando niño, que se pensaba que a lo mejor no iba a caminar. O sea, de ese nivel estaba hablando. Sí, lamentable a él tuvo una enfermedad respiratoria a temprana edad, donde el diagnóstico médico era que él no iba a poder practicar actividad deportiva profesional nunca. Él tuvo una poliomielitis, que le significó salir de Valparaíso, del Cerro Polanco, donde él nació, a comenzar a vivir en Villa Alemana, y él estuvo postrado en cama más de un año para poder recuperarse. Él se recupera de aquello y vuelve ante la intención y la pasión, y también impulsado por el papá, que era hincha furibundo de Santiago Wander, para poder jugar fútbol. Ahí encontró un talento innato, pero fue superando esa enfermedad que en el diagnóstico le daba un 100% de adversidad. O sea, como dices tú, perfectamente se pudiese hacer una película o una serie de ficción de Netflix o Amazon, de alguna plataforma, de cómo Elías luchó contra su destino y terminó siendo el mejor jugador, el mejor quizás central de la historia, según, por ejemplo, Beckenbauer, que hace el prólogo del libro. Y él después de esta enfermedad tiene que prácticamente aprender a caminar, tiene que queda además muy delgado, queda con algunos temas físicos importantes, ¿no? Tiene que volver a caminar, es como volver a volver a correr, comenzar nuevamente a andar en bicicleta, o sea, a partir de cero. Y estamos hablando ya cuando era muy niño. De hecho, cuando él llegaba a Santiago Wander a practicar fútbol, él ya era bastante grande, o sea, tenía 15 años.
Ya el siguiente año él estaba jugando contra Brasil, cuando Brasil le alojó en Valparaíso para poder estar presente en el Campeonato Mundial de 1962. A los 16 años ya está debutando, a muy temprana edad. A los 17 ya es nombrado como Don Elías, porque hubo un relator en Santiago, jugando él por Unión La Calera contra Colo-Colo. Dice que tiene tanto talento, tanta habilidad, tan poco rústico este defensor central de 17 años, que se le llama como el señor. Por eso nosotros también en la bajada del libro le ponemos Don Elías, el señor del fútbol mundial, porque era muy caballeroso al jugar y muy técnico. Luego se va al campeón del mundo, que era en ese momento en 1966 Peñarol, campeón intercontinental. Él milita y defiende los colores de Peñarol, que son los mismos de Fernández Vial, en 1967. Logra ser a temprana edad también ahí capitán, líder, campeón con Peñarol. Recordemos que en ese tiempo jugar en Uruguay, jugar en Brasil, paralelamente, era como jugar en Italia, jugar en la Premier League de hoy en día. Porque la cúspide del fútbol mundial, la cima, era Sudamérica. Pelé no tenía por qué, por ejemplo, ir a militar al Real Madrid, ni no sé, al Barcelona o al Manchester United, porque acá estaba jugando con los mejores, cuando los sueldos también eran los mismos, o quizá un poquito más, ponte tú, en Brasil. Cuando él salta de Uruguay a Brasil, ahí se va a la cúspide mundial. Ahí comienza a jugar con los mejores. Jugó 2 temporadas y medias contra Pelé antes de irse al Cosmo de Estados Unidos. Y nunca perdió. ¿Sabes que tiene esa estadística también Elías Figueroa? Que nunca perdió en cancha contra Pelé, jugando en el Brasileirao y jugando también en Copa Libertadores de América defendiendo a Peñarol. Elías Figueroa, de verdad que sin ser fan, durante el desarrollo de la investigación, a nosotros nos sorprendió. Y ya, yo tengo mucha pasión para hablarlo, a veces se me va la objetividad, pero de verdad que en el camino nos fuimos dando cuenta de datos con documentos de por medio, con trasfondo, como hablamos con Papayito Candal, que fue este periodista que creó el Premio Mejor de América, que tiene 93 años, mediante una reunión Zoom, y nos dio a conocer detalles que nosotros desconocíamos de Elías Figueroa, y uno dice, tremendo, o sea, es como los boxeadores, que está el mejor boxeador de peso pluma, de medio gallo, de crucero, de pesado. Nosotros probablemente tenemos un número 1 que no lo habríamos divulgado. Yo creo que es el mea culpa que tiene que hacer quizá alguna generación de comunicadores sociales como periodistas también. Ahí soy parte yo de ese error, de no haber divulgado ampliamente la figura de Elías Figueroa. ¿Por qué? Porque sirve de ejemplo e inspirador para las nuevas generaciones, siendo el número 1 central quizás de la historia del balompié. Él se va chico a Peñarol, ¿eh? Creo que tiene que pedirle a su suegro que firmen un papel, porque su novia era menor de edad, ¿no? Claro, en esa época la mayoría de edad era los 21 años. Entonces él, claro, tenía recién 16, 17 años. Entonces tiene que su papá firmar un poder para que él pueda viajar a Uruguay y ser contratado. Pero claro, la historia de cómo llegó a Peñarol también es muy bonita, porque él juega por la selección chilena el Sudamericano, el campeonato que hoy día es la Copa América, en esa época se llamaba Campeonato Sudamericano, un Sudamericano que se jugó en Uruguay. Entonces ahí, obviamente, los técnicos, el público, todo el mundo lo vio y deslumbró con la selección chilena. Y él después viaja a Buenos Aires a jugar unos partidos amistosos con unos jugadores chilenos, y ahí se lo pelean. Lo quería Independiente Avellaneda, lo quería River Plate, tenía casi contratos ya preconversados. Y él andaba solo. En esa época no había representante, no había manager, él andaba sin su papá, o sea, simplemente él con otros jugadores en Buenos Aires. Y ahí un dirigente de Peñarol, Washington Cataldi, viaja a Buenos Aires con la misión de llevárselo. Y va al hotel y le dicen, o sea, si no llego contigo a Montevideo mañana, me matan, lo sube a una avioneta, cruzan el Río de la Plata y llega a Montevideo y firma ese mismo día Entonces, esa historia también es como de película, como decías tú, Julio. O sea, es notable. Nosotros nos encontramos con muchos momentos así. Tiene que lo decir, porque Peñarol era el campeón del mundo en ese momento. Campeón intercontinental. Era el equipazo. Equipazo, el 66. Y ya durante esa década era segunda vez que salía campeón del mundo intercontinental. Y los equipos sudamericanos, en ese momento le ganaron al AC Milán, antes le ganaron al Benfica. Iba, por ejemplo, el Pelé de Santos de Pelé y goleaba haciendo gira por los mejores, goleaba al Real Madrid, goleaba al Barcelona. Por eso de repente yo entro en mucha disputa en redes sociales respecto a los estadísticos que son numerólogos y dicen, pucha, pero en realidad cuando falleció Pelé no jugó en Europa.
¿Por qué Pelé nunca ganó un Balón de Oro? Bueno, no se entregaba el Balón de Oro a Sudamericano y no había necesidad de jugar en Europa. No, o sea, claro. la máxima creme de la creme estaba acá en Sudamérica. Entonces, es el mérito de Elías Figueroa de llegar a Peñarol, que era incluso una selección sudamericana que tenía a Mazurkiewicz, a Spencer, que es el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos, etcétera. Claro, a veces, como dice Nelson, dicen eso, Elías no jugó en Europa, pero ese Peñarol, como era el campeón del mundo, lo había ganado el Real Madrid, la Copa Intercontinental, hacía giras por Europa. Entonces jugaba casi la mitad del año en Uruguay y la otra mitad se la pasaba jugando en Italia, en España, la Copa Carranza, hicieron una gira por Italia jugando contra todos los equipos. Entonces, ese era el fútbol de esa época. Y jugaban de igual a igual con los equipos europeos y ganaban, como dice Nelson. Entonces, también hay un mito ahí como que de repente se compara la época actual con la época de ese momento, los años 60, 70, y en realidad, si uno los compara bien o hace como realmente las referencias bien hechas, claro, saca las conclusiones que hemos sacado con este libro. ¿Qué dijo finalmente Beckenbauer? ¿Cuál es el contexto y cuál es su frase, no? Mira, Beckenbauer hace el prólogo del libro, nosotros lo contactamos y él mediante un mensaje de audio nos envió su opinión sobre Elías Figueroa, un audio extenso que nosotros le pedimos permiso para transformarlo en prólogo. Él lo autorizó y es el prólogo. Ahí nos dice Beckenbauer en este libro, que es inédito, además de confirmarnos de que él en su momento dijo que era él, porque él jugó contra Figueroa en 1974. Y él se encontró con este monstruo que desconocía, porque recordemos que hasta ahora la globalización de la información que hoy día disfrutamos mediante el mundo digital. Él se encuentra con este monstruo en 1974, crea Elías Figueroa jugando en primera fase contra Chile. Y él dice, claro, Elías Figueroa es el más grande y él se considera, si es que porque fue volante central y cuando fue defensor central fue homenajeado y él dice que es el mejor, es el Elías Figueroa de Europa. Porque considerando que era, no sé, el Roger Federer estaba en Sudamérica, que se llamaba Elías Figueroa y que era chileno. Él en el libro dice que el rey de América, después de la década donde el rey de Sudamérica era Pelé, durante la década del 70 hasta el 70, porque no jugó el 74, fue Elías Figueroa. En la década del 70, o sea, es increíble, pero yo lo digo y lo escucho y me vuelvo a impresionar, como por mi pasión, pero el rey de América durante la década del 70 era un chileno, Elías Figueroa. Más que Kempes, ¿quién podemos hablar como de argentino, brasileño? Jairzinho, más que Kempes, Jairzinho, más que Pasarela, que fueron los reyes del Mundial del 78, y los únicos que podrían quizás ser contendores durante esa década en el orbe, eso estamos hablando, en el orbe, era Beckenbauer y era Johan Cruyff, durante esa década. Ese es el nivel de Elías Figueroa y, digamos, confirmado, aprobado por alguien que es muy racional, que fue también presidente honorario del Bayern Múnich, como Beckenbauer. No es gratuito eso lo que dice, que el rey de América posterior a Pelé durante la década del 70, Elías Figueroa. Cosa que me encantaría que fuera también comprobado para Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Carlos Casel, Sergio Livingston, Marcelo Salas, Zamorano, que son monstruos del fútbol chileno, espectaculares, que han sido grandes embajadores, pero muy difícilmente están al nivel de Elías, sobre todo por estas comprobaciones, esta derribación de mitos que hicimos durante el desarrollo de la redacción del libro que encontramos en la figura de Elías Figueroa. Bueno, hay una historia que cuenta Elías Figueroa siempre que tiene que ver con esta petición de los brasileños de que se nacionalizara brasileño. Sí, claro. Y esta oferta de vestir una camiseta que tenía posibilidad de ser campeón del mundo, pero también una jugosa oferta económica. Claro, bueno, esa es la famosa historia del cheque en blanco, ¿cierto? Que Elías siempre la cuenta, de que llegó, bueno, era una petición de Pelé y de Zagallo, que Elías se incorporara a la selección chilena, o sea, perdón, a la selección brasileña. Ellos querían que el Mundial del 74, que fue donde brilló con Chile, como decía Nelson ante los alemanes, ellos querían que jugara por Brasil y lo presionaron mucho por eso, hubo mucha presión. Y en un momento lo citaron y ahí está la famosa historia que le ponen o sea, ni siquiera le pusieron una cifra. Le dijeron, bueno, lo que tú consideres que te tenemos que pagar para que vistas la camiseta brasileña, que en esa época... que llenar un cheque, ¿no? Claro, y para esa época la FIFA lo permitía, que él ya había jugado por Chile, podía jugar por Brasil, ahora no se podría.